el alcalde Sharp, alcalde reelecto de Valparaíso. Alcalde, ¿cómo está? Le había dejado pendiente una pregunta y le voy a agregar un poco más porque Valparaíso arrastra históricamente este abandono, ¿verdad? Podríamos decir de los gobiernos centrales, pero incluso se habla de décadas. La paradoja es que mientras la UNESCO lo declara Patrimonio Histórico de la Humanidad, los edificios históricos están absolutamente deteriorados. Se habla, insisto, de un abandono y de una situación que muchos señalan que es para llorar. Cuando usted fue electo como candidato a alcalde, se habían cifrado muchas esperanzas en su gestión, pero hay un sector que califica su gestión no positivamente. Yo quiero saber qué responsabilidad siente usted que tiene precisamente en este deterioro de la ciudad. Pero Mirna, bueno, efectivamente hay críticas, pero me quedo con el resultado electoral que fue mucho más contundente que el anterior. Votaron 64.700 personas por la alcaldía ciudadana, con un porcentaje mayor que la elección anterior. Lo que me da la impresión que habla de un proyecto que se conectó con la gente en Valparaíso. Y que yo creo que la gente en Valparaíso entiende que lo que ha pasado con nuestra ciudad tiene que ver con lo mismo que ha pasado con otras ciudades y otros territorios que se han convertido en verdaderas zonas de sacrificio a lo largo de todo Chile. El abandono sistemático del poder central y los territorios son ocupados al final como lugares donde la inversión, por ejemplo, inmobiliaria, que auspicia la Cámara Chilena de la Construcción, avanza sin ningún tapujo. Hablaba con la futura alcaldesa de Cerrillos, por ejemplo, y ella me decía que no había en Cerrillos plan regulador. En Valparaíso, por ejemplo, lo que hicimos fue precisamente hacernos cargo de los problemas difíciles y tomamos la decisión de enfrentarnos a esos poderes fácticos del territorio y junto a la comunidad modificamos el plan regulador para proteger un sector de Valparaíso que no tenía norma de altura y que por tanto se construían guetos verticales. Entonces, yo creo que efectivamente Valparaíso tiene problemas, Mirna, yo no quiero negarlo. Pero comprenderá que en 4 años de gestión no podemos revertir 40 años de abandono. No, de todas maneras, pero sí, alcalde, perdóname que lo interrumpa, pero votaron menos dejaron de votar en esta elección 132.000 personas. Y además se señala, por ejemplo, que usted recibió en el año 2017, 2018, 2019 un porcentaje importante del Fondo Común Municipal. O sea que no todo se atribuye a una falta de recursos. ¿Qué contesta usted frente a eso? Es que, mire, yo le voy a poner un ejemplo para que la gente que nos está viendo nos entienda. A propósito de este caso que se dio antes de las elecciones, la caída del muro o de una fachada del Bar Inglés, que es un tema que impactó a un sector importante de la ciudad y que generó alarma en los medios de comunicación. La Municipalidad de Valparaíso no tiene ninguna facultad para poder invertir recursos públicos en un bien privado de esas características. Ninguna, aunque seamos sitio patrimonio mundial. Estamos en un proceso, a partir de un acuerdo que suscribimos con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, para revertir esa situación, para que haya legislación adecuada, para que haya presupuestos adecuados. Pero los gobiernos locales no tienen esa capacidad. Imagínense, yo asumí la Municipalidad del Valparaíso el año 2016 con un déficit de casi 20.000 millones de pesos. La Corporación Municipal de Valparaíso tenía un déficit de 90.000 millones de pesos, no se pagaban leyes sociales, por ejemplo. Entonces, lo que fuimos haciendo fue haciéndonos cargo de todos los pendientes que hay en la ciudad. ¿Qué cosas hicimos que yo creo que nos orientan para la próxima década en Valparaíso? Aprobamos un plan de desarrollo comunal, un Pladeco que no existía del año 2012, donde lo que ponemos en el centro es el buen vivir, con 5 ejes estratégicos, más de 40 objetivos específicos y 500 iniciativas ciudadanas que pueden ir poco a poco cambiándole la cara a la ciudad. Creo que es fundamental en todo proceso de cambio, en el caso de Valparaíso es lo mismo, el protagonismo de la gente. Donde hemos ido más lejos en nuestra gestión, Mirna, es donde hay gente organizada, empujando un proceso. Le pongo un ejemplo. En el caso del sector de Barón, porque las preguntas que usted me hace, que me parece bien, yo también se las hago a la empresa portuaria de Valparaíso, a la Cámara Chilena de la Construcción, a todos los privados que especulan con el uso del suelo y con el valor del suelo en Valparaíso durante 20 años. ¿Qué pasa ahí? Que el Estado no toma cartas en el asunto, porque las municipalidades, por ejemplo, no tenemos facultades expropiatorias, no tenemos facultades para poder incidir en las decisiones de la empresa portuaria de Valparaíso, pero sí hemos hecho cosas interesantes. Por ejemplo, yo le decía, en el sector de Barón, donde durante 20 años se especuló que en ese lugar se iba a construir un mall que fue declarado ilegal por la Corte Suprema en el año 2017, en este momento en Valparaíso se construye un parque con una inversión de 20.000 millones de pesos. Correcto, pero alcalde... Para que eso sea posible,
Hubo 2 plebiscitos ciudadanos que permitieron que la gente decidiera colectivamente qué hacer en ese lugar. Alcalde, pero entonces, sí, pero usted preside la Conmuval, que es la Corporación Municipal de Valparaíso, para que la gente entienda de qué estamos hablando. Administra la salud primaria, los cementerios, el aseo. Y desde que se fundó hasta 2016 estaba endeudada en 72.000 millones de pesos. Ahora, en 4 años, se ha casi duplicado ese endeudamiento. ¿Qué contesta ahí? Eso es así. Y eso es así básicamente porque... ¿No es así? Sí, claro que sí. ¿Es así? No, sí es así. Ya, ¿y qué ha hecho con la plata entonces? Déjeme responder. El déficit con el que nosotros asumimos en el año 2016, el 2017 hicimos una auditoría para poder fijarlo, alcanzaba a los 90.000 millones de pesos. Y efectivamente el déficit ha ido aumentando. Y la pregunta que usted me hace es súper legítima, porque se pregunta, bueno, ¿por qué el déficit ha aumentado? Básicamente por el no pago de cotizaciones previsionales durante 20 años por parte de administraciones de la ADC y la UDI. Cuando uno no paga cotizaciones previsionales genera multas e intereses, los que se llaman las provisiones. Lo que nosotros hemos hecho es el proceso precisamente para ponernos al día con los trabajadores. Nosotros asumimos con un déficit de cotizaciones previsionales, particularmente en el mundo de la educación, de 4.500 millones de pesos. 4.500 millones de pesos en cotizaciones por años a los profesores. Hemos ido pagando todas esas cotizaciones y hoy día creo que debemos estar con una deuda de 500 millones de pesos aproximadamente. En materia de salud, los trabajadores de la salud nunca habían tenido un reajuste remuneracional. Pactamos con las 2 asociaciones de funcionarios de la salud, de la atención primaria. Una de ellas fue en el medio de la crisis sanitaria, un reajuste remuneracional para reconocer la labor de los trabajadores y las trabajadoras. Por tanto, el déficit que ha ido teniendo la corporación municipal responde a eso, al no pago de cotizaciones en periodos anteriores. Por eso se va aumentando. Ahora, nosotros tenemos un convenio con el Instituto de Normalización Previsional precisamente para poder ir pagando lo que se debe y que nos vayan eximiendo el pago de estos intereses multireajustes. Correcto. Se da la paradoja, Mirna, que la Municipalidad del Paraíso le debe al Estado central reajustes de intereses de cotizaciones no pagadas. Es la deuda del Estado local con el Estado nacional. Alcalde, porque tenemos un modelo fallido en materia de administración de salud primaria y educación pública que nunca se quiso abordar.